Hola, ¿qué tal, televidente? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Signos Vitales, un programa donde promovemos hábitos saludables y mejoramos nuestro bienestar general a todas las edades a través de los diferentes temas que cada 8 días traemos para ustedes, televidentes, y por supuesto para nuestros seguidores de las diferentes redes sociales. Soy Lina Arroyave y hoy me complace acompañarlos en este espacio con el optómetra Oscar Bello Valderrama. Doctor, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, Lina. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Doc, hace poco salió usted en nuestro noticiero con un tema muy importante, el glaucoma, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la miopía. Todos estos diversos temas son fundamentales de tratarlos en televisión y en otros medios, y por eso hoy tomamos la decisión de dar toda esta información para nuestros televidentes. Muy importante la miopía. Claro que sí, el defecto refractivo de la miopía es una condición en la cual el ojo se encuentra enfocado para cerca y el paciente percibe visión de lejos borrosa. Entonces el paciente se queja de que desde las etapas tempranas de la niñez, que de pronto está en el salón, no puede ver bien al tablero, que las mamás o las profesoras sé que el niño se atrasa al copiar las indicaciones que da su docente. Uno ve bien que se acerca mucho para observar precisamente las instrucciones que le están dando, o también en la casa a veces se acercan mucho, por ejemplo, para ver televisión. Ese es un defecto refractivo. Hoy el tema es miopía y creería yo que también es necesario tocar un poquito el tema del astigmatismo, de pronto si hay alguna relación, Doc, o si podemos brindar también algunas diferencias para tenerlo presente, cuando tengo miopía y cuando tengo Claro, astigmatismo. la miopía y el astigmatismo son dos defectos, digamos que complementarios. El astigmatismo es la condición en la cual el paciente ve distorsionado, ve distorsionado. La distorsión puede ser sobre diferentes planos, puede ser sobre el plano horizontal, sobre el plano vertical, sobre el plano oblicuo. En cambio, la miopía es visión borrosa, visión borrosa. Esa es la diferencia entre los dos defectos. ¿Qué nos causa la miopía? Por lo general siempre son condiciones congénitas, son hereditarias, proviene de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Entonces, más que todo depende de eso, ¿ya? Esa es la causa principal. ¿Podríamos definir la miopía como un trastorno o como un defecto? Es defecto visual, defecto visual. No se debe, digamos, confundir con enfermedad. Enfermedad es otra situación. Defecto visual yo siempre lo comparo como un defecto es, por ejemplo, nacer uno con un dedito más pequeño. Eso es un defecto, no es una enfermedad. Vemos con mucha frecuencia a los menores de edad ya usando sus gafas. ¿Cuáles serían esos síntomas primarios? Los síntomas que se pueden presentar de la miopía en la niñez son, por ejemplo, visión borrosa de lejos, que el niño no copia bien las instrucciones de su docente de lo que le indican en el tablero, o por ejemplo que el niño siempre se acerca en su casa, se acerca mucho para ver la televisión. Siempre es un síntoma muy, muy diciente, que la mamá lo corrige, le dice, lo corre para atrás y el niño otra vez vuelve nuevamente a la misma posición, porque es el punto donde el niño ve bien, donde la mamá muy probablemente lo ubica, ve borroso. Esos son síntomas. También aparece a veces ardor, lagrimeo, incluso a veces puede aparecer hasta dolores de cabeza. En ese caso, los padres o el adulto en sí que tiene miopía, ¿cómo puede detectar que ésta está progresando? No, la única forma de saber si el defecto visual progresa es que tengamos un punto de partida como lo es un examen visual. En un examen visual hacemos una medición donde tenemos un primer dato. Ya posteriormente podemos hacer controles a los 6 meses, al año, y ahí sí podemos ir comparando. Y ahí sí le podemos decir al paciente con toda certeza de que el defecto visual
o sigue igual o realmente está incrementándose. Hay algo, Doc, que yo desconozco y es si existen varios tipos de miopía. A ver, miopías hay varias, sí, Sí. hay varias. Lo que pasa es que las miopías se clasifican es de acuerdo a la condición óptica que la genera. Digamos que esto es un tema muy, como muy técnico y muy específico para los que conocemos, digamos, la parte óptica. Existen las miopías de curvatura. ¿Qué quiere decir? Las miopías que son generadas porque la córnea es demasiado curva. Entonces, eso genera que el ojo tenga mucha potencia. Existe otra miopía que es porque el ojo es demasiado grande, que se llama una miopía de longitud axial. El ojo es muy grande y resulta al hacer el enfoque de los rayos, entonces resulta que la imagen se forma antes de la retina. Eso induce la miopía. Podríamos afirmar, Doc, que la miopía y lo genético también tiene mucha relación entre Sí, ellas. claro, claro. Es que digamos, la miopía en un niño aparece por lo general cuando uno o los dos padres sufren de miopía. Eso es casi que fijo que el niño va a padecer miopía cuando existe esta condición. Bueno, y se puede llegar también a una edad en la que la miopía deje de avanzar o independientemente de la edad, ella va a estar ahí progresando. Digamos que ahí te complemento lo de la pregunta anterior. Sí. Las clases de miopía son una miopía, digamos, sencilla o una miopía simple, digámoslo así, y hay otra que se llama la miopía patológica o degenerativa. Como su nombre le indica que es patológica o degenerativa, quiere decir que ella sigue avanzando y sigue avanzando en el tiempo sin importar casi que la edad. Incluso se llegan a miopías que incluso en las edades posteriores a 35, 40 años, las miopías siguen avanzando. En cambio, en una miopía simple, pues que son miopías muy pequeñas, aumentan hasta cierto punto y por lo general tienden a estabilizarse sobre los 20, 25 años de edad. Hay algo muy común también que sucede en los hogares. Deje de usar ese celular con tanta frecuencia en las noches porque va a quedar ciego. ¿Qué tan cierto es esto o qué relación tiene con la miopía? Tiene muchísima relación, porque lo que pasa es que primero que todo hay un tip que le quiero dar a toda la audiencia, que primero, niños menores de 10 años no tienen por qué tener un celular, ¿ya? Lo puede tener, obviamente, si vive en una vereda y su único medio de educación es un celular. Ahí no hay opción, no hay opción, tiene que usarlo. Pero de resto no tiene por qué tener un celular. Y esto se ha salido de control porque lo usan para desayunar, para almorzar, para comer antes de ir a dormir. Es todo el O tiempo incluso a veces las mamás, por tener quieto al niño, le el pasa el celular. celular. Le pasa el celular y el niño ya sabe a qué juegos, a qué aplicaciones, por dónde se mete. ¿Cuál es el problema ahí? Radica principalmente en la distancia de trabajo que un niño utiliza un celular. Normalmente debe ser entre unos 30, 35 centímetros que uno debe tener la pantalla del celular. Resulta que un niño lo coloca aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sobreesfuerza el ojo, hace un sobreesfuerzo de enfoque y ahí es donde comienza a inducir los defectos visuales, ¿ya? Sí. Eso, por ejemplo, se vio muchísimo ahora en el fenómeno que tuvimos hace 5 años cuando apareció la pandemia. La pandemia disparó los defectos visuales en una forma exagerada y desenfrenada porque todo el mundo se volvió virtual. Todo el mundo trabajaba a través del celular, trabajaba a través de una tablet, de un computador, de un portátil. Eso incrementó muchísimo los defectos visuales. Por eso, porque se cambiaron las distancias de trabajo. Otra cosa importante, que los niños dejaron de salir al parque, dejaron de correr, dejaron de jugar por estar pegados al bendito celular. Incluso el adulto, el Exactamente. no poder salir de casa. Esa es un otro tip importantísimo. Los niños deben jugar, salir a la calle, jugar al aire libre, recibir el sol. Esto estimula a que la miopía crezca menos. Doc, pongo un ejemplo. Tengo miopía y qué puede influir para que se me complique esta. A ver, tanto como una complicación real, apareces, pero cuando el defecto visual se convierte en una miopía patológica. Ahí sí es una complicación. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente no desarrolla una visión perfecta,
sino que se queda con una disminución de visión. O sea, su poder de resolución de su ojito solo llega hasta cierto punto. Entonces, a veces eso trae limitaciones incluso en el ámbito laboral. Entonces, ahí sí se toma como una complicación. ¿Y existen algunos tratamientos o aquí la solución es el uso de anteojos, de lentes de contacto, por ejemplo? A ver, lo primero que se debe hacer y antes de pasar al tratamiento es Sí. que cómo podemos prevenirlo. Ujú. Tenemos que siempre a los niños menores de 4 años debemos hacerle por lo menos una valoración. Sí. Los niños no nos van a decir qué están viendo ni nada, pero nosotros los profesionales de la salud visual, mediante unos test objetivos que nosotros realizamos, podemos determinar si el niño está viendo bien o no está viendo bien y tomar medidas correctivas en tempranas edades. Tempranas edades. Quiere decir que si un defecto de miopía y astigmatismo se corrige antes de los 6 años, el niño en su adolescencia, la preadolescencia, adolescencia y adultez puede gozar de una buena visión, pero si no se corrige a tiempo, puede tener problemas y Y complicaciones. sí, y ese tema de corregir, de ir a tiempo donde estos profesionales también estaría relacionado cuando los menores están rascando sus ojitos con A ver, a frecuencia. veces el rascado puede aparecer como, digamos, como un síntoma de un esfuerzo visual, de un esfuerzo visual. Entonces comienza a aparecer la piquiña y a veces el enrojecimiento, pero con la miopía no aparece tanto. No es, con el astigmatismo sí y con otras patologías que sí son relacionadas, son enfermedades. Por ejemplo, se relaciona a veces con las conjuntivitis alérgicas. Ahí sí se relaciona mucho la piquiña y el enrojecimiento. Bueno, ahora sí, Doc, hábleme sobre los tratamientos. Bueno, los tratamientos que debemos hacer entonces, si se detectan edades tempranas, pues obviamente hay que corregir el defecto visual. Dependiendo del tamaño o de la magnitud del defecto visual, podemos corregirlo o con gafas, con anteojos, o con lentes de contacto si lo amerita el caso. No quiere decir que porque es un bebé, porque es un niño pequeño, no podemos ponerle lentes de contacto. Sí, pero siempre y cuando el profesional lo sugiera, no por una cuestión estética ni por o sea, ninguna otra razón. Tiene que ser una razón técnica y digamos en términos de salud. Esto que me menciona sobre el tratamiento está relacionado en corregir esa dificultad o esa limitante que tiene el paciente a la hora de ver, de leer o de evitar que progrese esa miopía. Sí, claro. A ver, el corregir es colocar el lente que le va a permitir a la persona o al niño tener una visión normal. Sí. O sea, el niño que normalmente se acercaba a la televisión, cuando se le ponen los lentes, ya no tiene para qué acercarse a la televisión, porque ya desde una distancia normal va a percibir los objetos o las imágenes en el televisor perfectamente. Sí. ¿Ya? Entonces, es diferente cuando ya hay un defecto muy grande, que ya hay una disminución, digamos, hay alteraciones a nivel de retina causadas precisamente por el defecto visual tan alto, ahí sí hay unas grandes consecuencias, pues, por ese mismo defecto, que es lo que se llaman las miopías patológicas, o miopías magnas, o miopías degenerativas. ¿Qué tal si nos habla un poquito sobre el papel de los lentes de contacto? Hay unos más blandos, unos un poquito más duros. Sí. ¿Qué le podríamos recomendar a un paciente que tiene miopía? Sí, a ver, para poderle dar la recomendación, primero que tenemos que partir de un diagnóstico. Ujú. Al hacer el diagnóstico, ya le podemos, digamos, dar al paciente, o en ese caso, si es un niño, a los acudientes o a los papás, le podemos dar las diferentes alternativas, cómo podemos tratar esa miopía. Generalmente, la primera opción es unas gafitas, generalmente, a no ser que de pronto haya un defecto demasiado alto. Te pongo un ejemplo, hay una miopía pequeñita en un ojo y en el otro ojo una miopía muy grande. Eso no se puede corregir con gafas. Entonces ahí sí debemos alternar con lentes de contacto. Ahí sí es una indicación que obligatoriamente tenemos que hacerla con el ánimo de que el niño desarrolle su nivel visual normal. En realidad existen lentes con cierta tecnología que pueden ayudar a evitar esa miopía. Tanto como evitarla, no, No. no, evitarla no. Lo que pasa es que existen unos tratamientos.
Ya después de que ha aparecido la miopía, existen unos lentes con los que se trata y se intenta al máximo evitar de que tenga unos aumentos tan grandes. Entonces son las terapias que se llaman terapias de control de miopía y por lo general siempre se manejan en niños. Ojalá en las edades más o menos entre los 5 años y los 9 años más o menos se pueden manejar y se puede manejar con diferentes tipos de lentes de contacto. Ahí existen los lentes duros o lentes rígidos gas permeables o existen los lentes blandos. Bueno, Oscar, en este espacio también es importante la opinión o las preguntas por parte de nuestros televidentes. Conozcamos la primera pregunta. Claro que sí. Hola, doctor Oscar. ¿Es mejor hacer la cirugía de la miopía en la adolescencia o es mejor esperar para la adultez? Bueno, muchas gracias al televidente por esa pregunta. Eh, Realmente no es aconsejable realizar una cirugía en edades de adolescente. ¿Por qué razón? Primero, el adolescente no ha terminado su crecimiento. Segundo, el defecto visual no ha terminado su crecimiento también, que es lo más probable que si se opera, indiferente de la técnica quirúrgica que se realice, lo más probable es que después de esa cirugía, al poco tiempo, al mediano o corto plazo, va a aparecer nuevamente la miopía. Entonces quiere decir que el resultado de esa cirugía no es satisfactorio. Se debe esperar por lo general a edades por encima de los 22 o 25 años, siempre y cuando se determine a lo largo de varios años de controles visuales que el defecto ha estado más o menos estable. ¿Para qué? Para poder darle al paciente una expectativa de que el resultado de la cirugía va a ser duradero en el tiempo. Muy bien, gracias por darle respuesta al televidente. Ahora, ¿qué tan cierto es el tema de la luz natural que muchas veces nos recomiendan cuando estamos en la pantalla o realizando alguna lectura? Sí, lo que pasa es que ahí recomiendan es porque debe haber combinación de iluminaciones, siempre para que haya una mejor eficiencia visual. Entonces se deben combinar luz artificial, combinación, por ejemplo, de ventanas donde entre la luz natural y para que pues precisamente haya disminución a veces de brillos que pueden ser molestos para las personas, sobre todo pues a nivel laboral. Le comparto una experiencia, Doc. En algún momento me recomendaron hacer ciertos ejercicios porque manifesté que tenía miopía. Esto en realidad puede servir, ejercicios para evitar la miopía Mira, o el astigmatismo. no, mira, lo que sucede es que a veces se confunde con ejercicios que se realizan en el intermedio de las jornadas laborales, que se llaman las famosas pausas activas. Entonces, las pausas activas es que el paciente o el trabajador relaje su sistema visual, que si permanece mucho tiempo en frente a un portátil, frente a una pantalla de computador, relaje el sistema visual para que descanse el sistema de enfoque y pues obviamente baje un poco como la incidencia de que pueda aumentar el defecto visual. Pero terapias como tal, de que nos vayan a evitar mediante algunos ejercicios o algo, evitar la miopía o controlarla, no, No tiene nada que ver. Qué bueno, ya que toca el tema, de pronto si nos puede ofrecer algunos consejos, recomendaciones para nosotros, los profesionales que permanecemos mucho tiempo frente a la pantalla, digamos algunas pausitas, algunos descansos. sí, el primer, digamos, tip o recomendación, primero, hacerse el examen visual. Sí. Es lo primero, porque a veces las personas le echan la culpa a los computadores, a los celulares y a toda la tecnología, que porque eso me dañó los ojos. Y resulta que el paciente nunca se ha hecho un examen visual. Y al hacerse el examen visual detectan que hay un defecto visual que es el que le está produciendo toda la sintomatología que presenta ante la tecnología. Entonces, eso es lo primero, detectar el defecto visual que pueda tener. Segundo, realizar pausas activas cada hora o cada 2 horas, por lo menos de unos entre 2 a 5 minuticos.
relajar el sistema visual. Ojalá si tiene una ventana, si tiene una parte donde pueda mirar de lejos, ¿ya? Y lo otro es cuando está trabajando, no confundir el descanso con cambiar de una pantalla de computador a un celular. A un celular. Eso no es descanso. No se está haciendo nada. Exactamente, porque está trabajando a la misma distancia, incluso el celular tiene una mayor demanda visual. No, es mirar a lo lejos para que el paciente relaje su sistema visual y ahí descanse realmente la parte visual. Esas son las recomendaciones. De pronto a veces, como se baja tanto la frecuencia de parpadeo mientras está en los computadores, en las pantallas, utilizar de pronto unas gotas lubricantes, pero siempre y cuando sean medicadas por un profesional. Doc, ay, se nos está agotando el tiempo y el tema está súper bueno y súper importante. Conozcamos la otra pregunta de nuestro televidente. Claro que sí. Doctor Oscar, si tengo miopía, ¿cada cuánto debo realizarme un examen visual? Bueno, muchas gracias al televidente que nos envía esta inquietud. La recomendación debe hacerse un examen mínimo cada año. Cada año hay que estar revisando, hay que estar evaluando el defecto visual que fue corregido en el año anterior y mirar de pronto qué cambio puede tener en su formulación óptica. Eso nos determina si el paciente, si el defecto visual está incrementando o no. No siempre hay que cambiar las gafas cada año, eso lo debemos tener muy presente. Debemos hacer el examen. Si el paciente tiene su fórmula, digamos, igual al examen anterior, su visión está perfecta, sus lentes están en perfecto estado, no tenemos por qué cambiarle los lentes. Pero la recomendación es cada año. Incluso a veces hay pacientes con unas miopías demasiado lábiles o demasiado cambiantes que tenemos que estarlos controlando incluso a veces cada 4 o cada 6 meses, pero esos son en casos muy particulares. Doc, qué bueno que menciona el tema del examen cada cierto tiempo y que podamos hacer hincapié sobre una situación que me parece muy importante y que sucede en los pueblos, en los municipios como tal, y son exámenes especializados que muchas veces no ofrecen en estos municipios y se desconocen ciertas enfermedades, temas muy delicados. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestros televidentes en esta ocasión? Miren, cuando tuve la oportunidad de venir aquí al municipio, yo vi que en realidad había bastantes puntos de atención de salud visual, pero resulta que no se estaba realizando bien la tarea de nosotros, los optómetros. Entonces yo vi ahí una opción en que dije, tenemos que aplicar la optometría como nosotros la aprendimos. ¿Y cómo la aprendimos? Haciendo un examen muy riguroso, un examen muy clínico, donde realmente le podemos decir a un paciente si está bien en su salud visual o si tiene una enfermedad y tenemos que de pronto remitirlo a otro profesional. Pero sí debemos enfatizar muchísimo en la parte clínica, hacer un examen muy completo, porque de nada vale que le formulemos unas gafas cada año y resulta que al cabo de 10 años de pronto nos encontramos con la sorpresa que el paciente se quedó ciego, porque no le detectamos un problema o una patología que hemos debido detectarla desde un principio. A eso me refiero precisamente, Doc, y no quiero generalizar, pero en la mayoría de las ocasiones estos profesionales buscan es vender, vender una montura, ofrecer un examen y la salud visual no llega al punto donde Sí. debe llegar. Sí, no, eso es un punto importantísimo para nosotros, es vital para nosotros los optómetras y nosotros para la empresa que la conformamos con mi esposa. Sabemos y tenemos muy clara que nuestra función es clínica antes que la función comercial, ¿no? A nosotros nos interesa preservar la salud visual del paciente y que sus ojitos siempre estén sanos. Doc, se nos está agotando el tiempo. De pronto, unas recomendaciones finales para nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales. Bueno, no, la recomendación es siempre queda abierta la opción para realizarse un examen visual a tiempo. Recuerden, a los niños pequeños
debemos evaluarlos al menos una vez antes de los 4 años como mínimo, para detectar si el niño puede tener o no alguna alteración visual y poder tomar medidas a tiempo que de pronto si no se toman nos va a generar algún dolor en el alma porque no lo corregimos a tiempo. Yo quiero aprovechar el espacio para que le informe a nuestros televidentes dónde lo pueden encontrar. Claro, claro, Lina. Nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial Monte Carlo, en los locales 105 y 106. Ahí estamos con nuestro consultorio, con todos los equipos, todo el equipamiento necesario para realizar un examen visual. Ahí no solo hacemos el examen visual para formulación de lentes, también atendemos urgencias oculares, atendemos toda la parte de lentes de contacto normales, lentes de contacto especiales. O sea, tenemos un amplio espectro de servicios, pero siempre basados en lo clínico. ¿Listo? Y nuestro teléfono, por si de pronto nos quieren contactar, el número 300-501-5245. Estamos en este momento en servicio los días jueves, viernes y sábado. Doctor Oscar, de pronto algunas recomendaciones finales para los padres de familia, para los docentes que están en constante comunicación con los menores de edad, con los estudiantes en general. Sí, es muy importante que digamos, los docentes, que son los que están continuamente con los niños en el salón, son los primeros, ellos nos pueden dar las primeras señales de alarma de que un niño no está viendo bien, porque a veces los niños no es que, de todos modos, en su razón de ser son inquietos, pero hay unos que son más inquietos porque no ven. Entonces tienen que estarse levantando, que va a mirar al tablero y todo eso. Entonces deben tomar medidas en este tipo de niños y recomendarles a los papás que por favor los lleven a una valoración visual. Y sobre todo los papás tener la conciencia de que si un docente le está dando la recomendación es porque hay algo que no está funcionando bien en la salud visual del niño y llevarlo al examen de optometría, donde nosotros realmente le vamos a decir a los padres si existe o no existe algún tipo de alteración visual. Y sobre todo cuando estos menores de edad todo el tiempo se la están pasando con su teléfono. Claro, Estar muy atentos. sí, estar muy atentos. Celulares, vuelvo y repito, los menores de 10 años no deben tener un celular, pero si lo tienen por cuestiones académicas, pues que le administren el tiempo y sobre todo le administren las distancias de trabajo para que no tengamos dificultades de que ese niño, teniendo su visión sana, su condición visual sana, pueda desencadenar un defecto visual. Definitivamente un tema muy importante y muy necesario. Muy agradecida, Doc, por venir hoy a Signos Vitales. Listo, Lina, muchísimas gracias. De todos modos, queda abierta la opción de que hay algunas terapias que podemos hacer para los niños que se llaman terapias de control de miopía. Las podemos hacer con lentes de contacto, pero eso no es para todos los niños. Hay que escoger muy bien los pacientes para realizar este tipo de terapia. Lina, muchísimas gracias por tu invitación. Eh, en lo que yo tenga en mi conocimiento, en mi experiencia, para aportar a la comunidad, con mucho gusto lo haré. Y queda invitado para la próxima. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a la audiencia. Doctor, muchísimas gracias a usted por participar hoy en nuestro espacio de Signos Vitales. Televidente, recuerde que la miopía no es solo ver borroso, es un problema que puede avanzar. A ustedes, gracias por participar, por estar atentos de nuestro programa Signos Vitales. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.